Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy, continuando como siempre, Hechos de los Apóstoles en este tiempo de Pascua. Nos muestra, ahí si veíamos estos últimos días cómo había ido predicando en Filipos, en algunos sitios más, cómo había ido cambiando de sitio, hoy le llega en este viaje apostólico llegar hasta Atenas. Hemos de pensar que Atenas ya era una gran ciudad, no era de las más grandes del imperio, pero era una señora ciudad y sobre todo lo que era el monte donde está el gran templo de Palas Atenea y debajo donde está la academia, estaba la famosa academia de los filósofos griegos, y entre la academia subiendo hasta lo que era el gran templo, todos esos lugares de culto dedicados a múltiples dioses, el Areópago. Y allí es donde ve este altar al Dios desconocido y aprovecha para centrarse en eso, para intentar entrar a los griegos. Un problema que se dará muchas veces, que se da también en nuestra época. Cuando uno quiere hablar a gente que solo tiene una mentalidad, y la mentalidad, recordemos, los judíos, la mayoría lo que querían eran milagros. Cosas extraordinarias que digan que tú vienes de Dios. Si no hay milagros, no te creemos. Los griegos, sabiduría. Querían que por medio de la palabra los convencieras con una sabiduría humana. Claro, mientras va hablando de esta sabiduría humana, de lo que es el Dios que hace cielo y tierra, el Dios que se mueve por todas partes, que va, de lo que es el hombre, bien, no hay problema, hasta ahí le siguen. Pero cuando les hablan que habrá un juez de la historia, que este Dios lo designa y lo ha hecho resucitar de entre los muertos, alto ahí, eso de resucitar de entre los muertos, eso ya no es sabiduría humana, eso es otra cosa. Así que ya te oiremos otro día, que ahora nos vienes con fábulas extrañas, y esto en unos griegos que eran capaces de creerse todos los mitos de los dioses del Olimpo, pero de Cristo no querían oír hablar, de uno que resucita de entre los muertos, por favor. Y lo que él podría a lo mejor pensar que podría ser un éxito, una gran comunidad en Atenas, pues nada de nada. Dice al final que le dejan y que entre ellos algunos se le juntó, pero como diciendo miseria para lo que él debería esperar. Dice entre ellos Dionisio el Areopagita, o sea, Dionisio el del Areópago, este Dionisio que se hizo muy famoso en el medioevo porque aparecieron unos libros con su nombre, Dionisio el Areopagita. Después se demostró que aunque los libros son buenos, el autor no era él, como era lógico. Y hoy en día todavía se le conoce con el nombre de estos libros del pseudo Dionisio, el Areopagita, o sea, el falso Dionisio. No que este Dionisio sea falso, sino los libros son de un falso Dionisio. Dice este Dionisio, una mujer llamada Dámaris, alguno más, una pequeñísima comunidad que empieza, pero que acabó convirtiendo toda Grecia al cristianismo, pero que en ese momento son unos muy pocos,
pero que son fieles. Y aquí hay que entender lo que pasa siempre y también en nuestra época. Los que se convierten son los que les toca la gracia y responden a la gracia. Los que viven solo pensando en sí mismos, en sus cosas, en su inteligencia, en su capacidad, esos no se convierten. Ahí gana la soberbia. Dios no puede hacer nada por ellos porque ellos no se dejan tocar por Dios, solo por sí mismos. Eso pasa en todas las generaciones y también en la nuestra. Mientras que el Evangelio es un toque de atención que hace Jesús allí en la última cena a los apóstoles. Ya les ha advertido que se va y tal, pero dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas. Apenas entienden muchas de las cosas que Jesús dice y aquí les advierte. Son muchas más las que tenéis que llegar a saber y a entender. Así que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, estamos preparando Pentecostés dentro de 10 días. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Y aquí viene ese gran misterio. La Iglesia no lo sabe todo en Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo, sino que ese Espíritu Santo irá revelando muchas de las cosas de Dios y de la Iglesia a los apóstoles. Por eso decimos que con los apóstoles se acaba todo lo que es la plenitud de la revelación, lo necesario para la salvación, todo eso que revela Cristo en el Evangelio y el Espíritu Santo a la Iglesia primitiva, a la Iglesia apostólica. Por eso la revelación, en el sentido fuerte, real, se acaba con los apóstoles. Después sí se va profundizando en la fe, sin ninguna duda. Habrán revelaciones, pero las llamaremos privadas y que no afectan en nada a la fe, sino que es para ayudar a continuar viviendo la fe. Cuando uno piensa en las apariciones y mensajes de algunos santos o de la Virgen o de nuestro Señor, que si la Divina Misericordia, que si Lourdes o Fátima o tantas otras, uno se da cuenta que allí no hay nada nuevo, pero sí que hay recordatorio para la vida cristiana, recordatorio para la conversión, recordatorio para aquello que tal vez la sociedad en algún momento olvida, no la Iglesia, pero la sociedad sí, y por eso nos va pidiendo siempre la conversión. Aunque decimos que el tiempo de conversión fuerte es sobre todo la Cuaresma y el Adviento, pero en el fondo toda nuestra vida es de conversión, de volver siempre a Cristo, para que con Él podamos llegar a la vida eterna.